Hola amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio más de Hablando a la orilla del fuego. Así es amigos, pues bueno, un gusto tenerlos nuevamente aquí, otro viernes por la noche. otra fogatita. Otra fogata más, se pasó rápido la semana, ¿cómo creen? Rápido. Y Sí. más con esta lluvia que nos trae Tlaloc, claro que sí. Bueno, Emanuel, el tema de hoy es algo interesante. Interesante, pero ¿de qué vamos a hablar? Sobre algo interesante, güey. Pues algo que viene muy detrás de todos nosotros. Algo que... La espalda. Ajá, y no hablo de las nalgas. Algo que siempre ha existido, todo lo que existe en algún momento va a sucumbir ante eso. Es más es un suceso que algo personalizado, alguna personificación. Bueno, pero dime, ¿de quién hablas o de qué hablas? Claro que sí, bueno, el tema de hoy es la muerte. La muerte en diferentes culturas, la muerte en diferentes aspectos. Y pues bueno, ese es el tema de hoy. Y pues vaya, si viene detrás de todos nosotros. Sí, bueno, o al principio, no sé, bien dicen que es un día más de vida o Un día menos. ¿No? Como decían en canciones, la vida no es más que la muerte invertida. Bueno, o la muerte es más que la vida invertida. Puede ser que sea menos o sea más, o que ni siquiera contemplemos la muerte como algo real o algo como un proceso biológico como tal. Quizás sea el tiempo, quizás sea interferencia divina. Para empezar, ¿existimos? ¿Existimos o no? Bueno, vamos a ello. Sí, el tema de hoy es la muerte, amigos, algo que muchas veces pues es un tema muy recurrente. Y bueno, empezamos con la pregunta, ¿no? ¿Qué es la muerte? Bueno, de acuerdo a los términos biológicos, la muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático y se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Eso en cuanto a un tema biológico, ¿no? Pero también, más allá de la biología, existe un concepto social y religioso sobre la muerte. Se suele considerar a la muerte como una separación del cuerpo y el alma. Por lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física, pero no de la existencia. La creencia en la reencarnación también es bastante común. Sí, no, incluso algunos filósofos toman en cuenta que como tal no morimos o ni siquiera vivimos porque la existencia es una sola. Entonces solamente el cuerpo viene a ser una cápsula de nuestra alma que al final de ese periodo pues logra encontrarse nuevamente con el universo. Claro, lo que llamaban algunos filósofos el estado de conciencia, que es el que nos crea o nosotros los creamos a él. Claro, entonces bueno, vamos a estar revisando algunos aspectos de cómo veían la muerte en algunas culturas. Va a ser algo interesante. Así es. Sí, ya lo oyeron, váyanse poniendo cómodos, vayan a avisarle a tal persona que si le interesa este tema, pues se ponga, ya se ponga a ver eso en Facebook o en aztecaradio.com.mx. Claro, así es. Bueno, vamos a empezar con una de las civilizaciones muy interesantes, los egipcios. Los egipcios muy buenos. Sí, sabíamos que tenían una cosmovisión muy grande, muy amplia, tanto en varios temas, incluso en su panteón mitológico está muy largo, muy extenso. Es de las civilizaciones más grandes que ha habido. Claro, no, aparte pues sí tienen como que un sustento como tal como civilización, escribían todo, tienen el grandioso libro de la vida y el de la muerte. Exacto. Bueno, los antiguos egipcios creían que la muerte era simplemente una interrupción y no el fin de la vida terrenal. Los egipcios concebían el más allá como un reino, situado en el este del Egipto, gobernado por el dios Osiris. Osiris, y al igual que Anubis, otro de los dioses de la muerte. Ya saben que en algunas culturas... un dato interesante. En muchas culturas politeístas son varios dioses los encargados en algo en específico, ¿no? Pero muchas veces algunos interfieren con otros al ser el dios de la muerte en tal, pero se encarga de la muerte de otro tipo de personas. Claro, como así. Tal, el proceso de la vida y de la muerte para el concepto religioso en varias culturas, pues tiene que llevar todo de la mano, o sea, no ven separado la vida o la muerte.
Ándale, exacto. Bueno, entonces se trataba de una región paradisíaca, esta donde iban, a la que le llamaban Auru, con un campo eternamente fértil y abundante en comida, ideal para diversas recreaciones de la que los egipcios gustaban, como la caza y la pesca. Para ellos iban a este... Ah, sí, otra cosa muy interesante. Muchas de las culturas occidentales, al igual que esta, ya viene siendo... Bueno, es parte de Oriente, pero ya es Oriente más próximo al Occidente. Entonces ya empiezan a tener cierta necesidad de hacer o no dejar ver que el término de la vida es como tal un fin, sino que les gusta, ¿qué más? Hay algo más, hay algo más después de... Y entonces de ahí vienen los famosos cielos, paraísos, cosas así. Infierno, purgatorio. Exacto. Bueno, entonces los egipcios veían a su país como la tierra más perfecta del mundo y el centro del universo. El ambiente y el orden natural y social habían sido establecidos por los dioses, creían que ellos eran la mejor gente y vivir y morir en Egipto era una gran aspiración. Vaya, si tú eres egipcio aspirabas a vivir y morir. Claro, como todos. Como todo buen mexicano. Bueno, si un egipcio moría fuera de Egipto, se hacía todo el esfuerzo necesario para traerlo, ya que su situación en la vida después de esta no les garantizaba como tal llegar a ese lugar. Entonces hacían lo posible para que muriera o mínimo lo enterraran o tuviera un funeral egipcio para que gozara de esas maravillas. Sí, tenían que pasar por este proceso ritual. Exacto. Que ya lograban entrar a ese glorioso mundo de maravillas. Sí, algo parecido a como México lindo y querido, si muero lejos de aquí. Que digan que estoy dormido. Y que me entierren aquí, que me regresen aquí. Bueno, sí, claro. Es parecido, ¿no? Bueno, entonces se creía que después de la vida terrenal transitoria la persona se movía a otra más permanente, en un lugar mejor, y que una región subterránea llamada Campo Laurus o Campus Rex, era regido por Osiris, aquel difunto que vivía eternamente junto a los dioses, pero el cuerpo físico era indispensable para pasar esa vida. Eso sí, tenían que estar el cuerpo presente para pasar a la otra vida, cosas así. Nada de que no lo encontré, bueno, ya estará en aquel paraíso. Claro, por eso la búsqueda de la momificación, de la preservación del cuerpo. Exacto, entonces pues para ello era necesaria la momificación. El deseo de proteger y preservar el cuerpo es lo que probablemente dio lugar a la momificación. Sí, no, en Guanajuato sale gratis. Ah, sí, te encuentran ahí unos años después. Bueno, como uno de los dioses egipcios de la muerte por excelencia, Osiris precedía la psicoptasia, el juicio que se realizaba a todos los recién fallecidos para comparar sus hechos buenos con los hechos malos. O sea, te hacían ahí un pequeño juicio, una balanza, en la que determinaban si eres merecedor de alcanzar la vida eterna. Más en detalle, en el juicio se pesaba simbólicamente el corazón de la persona en una balanza, cuyo contrapeso era una pluma de Mat, que era una diosa de la justicia y la verdad y la armonía visual. O sea, en esa creencia le quitaban una pluma, pesaban tu corazón y de acuerdo a qué tan balanceado esté o qué tanto no, esa como te iban a juzgar. Sí, no, y también cabe resaltar que dependiendo de cada faraón, dependiendo de cada faraón, cada dinastía, se imponían nuevas reglas al paso del más allá. Sí, exacto, y algunos faraones y sus sacerdotes tenían ritos muy diferentes. Sí. Entonces, pues es algo muy extenso en su cultura. Bueno, en el acto intervenían 42 jueces. Ante los cuales el fallecido tenía que declarar que no había cometido una serie de actos responsables que le impidieran alcanzar la inmortalidad para lograr la vida inmortal. Inmortal. Era imprescindible que el corazón fuera tan ligero como la pluma. En caso contrario, la monstruosa Amit, que era la devoradora de los muertos, se comía su corazón, haciendo que el individuo desapareciera para siempre. O sea, si no te portaste bien en vida, esta morra llega, te devora el corazón y desapareces para siempre. Sí, yo no me he muerto, pero también he encontrado esa bestia que te devora el corazón. Y se siente como si estuvieras muerto para siempre. Así, entonces, pues bueno, ahorita vamos a seguir pasando otras imágenes y para que vayan viendo más o menos el contexto de esto. Y
Pues bueno, Anubis era el principal dios, el dios de la muerte, entre otras cosas, como lo era el señor de la momificación, también, pues había inventado este procedimiento al realizarlo sobre Osiris. Osiris fue asesinado, se ahogó en el Nilo, de acuerdo a las creencias y leyendas, porque hubo una conspiración organizada por su hermano Set. Entonces Osiris al morir, Anubis crea la momificación y es como Anubis se hace el acreedor del lugar de los muertos, el reino de los muertos. Sí, por eso es el chacal. Exacto. Además de que también era el encargado de acompañar a los muertos del mundo de los vivos a su camino y hacer fila para que sea juzgado. Era como que el guardián, el custodio, era el Belerofonte de egipcio. Exacto. Entonces, bueno, después de que muere, él se queda con el reino de los muertos y guardián de Acrópolis, que era la ciudad de los muertos, que tenían ellos su panteón súper grande. Sí, estaba loco, era dueño del panteón, era el panteonero de allá. Sí, el que cuidaba más que nada. Ajá, el que cuida el panteón, era el panteonero. Entonces, se volvió el guardián de la necrópolis y ya que parecían en los sellos que cerraban las puertas de las tumbas, Anubis era uno de los encargados de realizar la psicoptasia junto a Horus, velando además por la correcta ejecución de todo procedimiento. O sea, era el encargado de que te estaban viendo cómo te velaban, cómo te estaban quitando tus cositas. Entonces, era un poli que sí chambeaba. Ajá, sí, se metía chido en su chamba, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a los egipcios. Algo, vaya que interesante porque Anubis, dios de los muertos, bueno, y Osiris, parte de ambos, se van ahí quitando la chamba a veces no. Sabemos que es algo mucho más extenso, pero también por ahí vendrá otro episodio en donde se platicará mucho sobre funerales, ¿verdad? Sí, vamos a hablar sobre este proceso de la momificación y cómo se velan los difuntos en otras culturas, no más en egipcio, sino también en la mexica y otras, pero ya lo veremos más adelante. Sí, claro que sí. Y bueno, ahora toca el turno de otra de las culturas muy importantes. Ya platicamos de la egipcia. Ahora vamos a platicar sobre la antigua Grecia. La antigua Grecia, sí, claro. Ahorita les vamos a seguir pasando otras imágenes. Bueno, la muerte en la antigua Grecia no se limita a despedir la desaparición física de nuestro cuerpo y a honrar posteriormente su memoria. Más allá del funeral, los antiguos griegos celebraban todo un conjunto de rituales íntimamente ligados a uno de los aspectos más universales, ricos y misteriosos de la cultura, que era la mitología. Entonces, como lo veníamos mencionando, partes de culturas occidentales ya venían manejando mucho esta sensación de no me muero y ya, sino que muero y sigo existiendo, ¿no? Y vuelvo a renacer o vuelvo a reencarnar o existir nuevamente. Sí, eso en las antiguas épocas, porque sí. Ya a partir de los, unos 300 siglos o 200 siglos para acá, ajá, donde ya predomina otro tipo de pensamiento occidental, uh-huh, pues ahí sí ven muy tabú la muerte. Exacto. Que en otras culturas más antiguas se manejaba de forma natural hablar de la vida o de la muerte, o sea, uh-huh, todo iba de la mano. Sí, hablamos de la muerte. Sí. Sí, bueno, un elemento de la sociedad griega es el elocuente a la hora de definir la muerte en la antigua Grecia, como les decía, parte de su primigenia democracia, toda la cultura mitológica, todas las historias y leyendas sobre los dioses y héroes griegos moldeaban la forma de pensar de un pueblo que basaba buena parte de sus rituales y cultos a su religión. La devoción era tal que solo los cuerpos de los héroes y de las grandes personalidades se integraban o se enterraban en el núcleo de las poblaciones. Cuando el alma abandonaba el cuerpo, viajaba hasta un lugar en el que se separaba a los espíritus justos de los injustos, mientras que el cuerpo se quedaba en la tierra, ya fuese enterrado o incinerado en una pira, o sea, una fogata grande, merced a su muerte física. Esas leyendas de héroes y dioses tenían siempre espacio para la muerte, una muerte que podía ser conceptuada como algo épico, acontecido en el fragor de la batalla y que se vinculaba al mundo terrenal de la ciudadanía griega en el temor de esa oscuridad que llega tras la vida. Considerar a la muerte una extensión más de la vida no disminuía la incertidumbre que existía respecto al famoso después, o sea, el que hay más allá seguía siendo un temor. Sí. Seguían sintiendo, no, pues ¿qué hay más allá? Es que no quiero morir. Y vaya que si eran muertes épicas, porque eso de morir por una flecha en el talón,
pues deja mucho que desear. Está cabrón. Bueno, entonces, considerar a la muerte una extensión más de la vida, ¿no? No disminuye esa incertidumbre. Más allá de la vida se esperaba el reino de Hades, dios de la muerte en la mitología de la antigua Grecia, que reunía a los fallecidos en lo tenebroso y oscuro. Sí, allá era como tal de que tienes que ir al Hades, todos los muertos van al Hades. No es de que, no, es que pasas por cierto camino, no, aquí te vas al Hades. Sí, no, que también llevaba su proceso, pero pues sí. aún así no les esperaban como por decir maravillas. Exacto. O cosas de la muerte, Por simplemente una como te morías y de ahí te mandaban a una bodega hasta abajo de la tierra y ahí te quedabas, ahí quédate, ahí guárdate. Bueno, respecto a los ritos disposicionales, se supone que tendrían lugar liberaciones sobre el ataúd o la urna, según se tratase de una inhumación o cremación, respectivamente. Se sabe que se depositaba un ajuar, que es un conjunto de pertenencias, lo que comúnmente se hace, ¿no? Que cuando muere alguna persona, que le entierran con su ropa, que le entierran con no sé, las pertenencias que más utilizaba. ¿Sí has escuchado, no? Que sí, incluso sí. sigue practicando mucho por acá. Sí, no, son elementos que se han perdurado básicamente porque la Iglesia Católica ha tomado elementos paganos o elementos de otras culturas para hacer la suya. Sí, un dato interesante, todo lo pagano es ajeno al cristianismo, entonces para la Iglesia Católica o Cristiana todo lo pagano es ajeno a su religión, entonces es a lo que toman demasiado y pues les salió mal porque han prevalecido, sobrevivido ciertas costumbres y técnicas gracias a ello. Sí, como la Navidad. O el Halloween. Que son o el Día de Muertos. Paganas o no cristianas. Exacto. Entonces, bueno, tenían este ajuar que eran conjunto de posesiones, ¿no? Cuya composición tenía relación con el estatus social, la edad y el sexo de la persona que moría. Así el ajuar de un hombre era más propenso a incluir armas y el de una mujer joyas y vestidos. También podían incluir un bolso lleno de cosas, maquillaje. Sí, porque sí, por si te mueres, ¿no? Por si te chingas al Hades. Sí, también podían incluir vasos de cerámica conteniendo o no alimentos. O sea, ya sé que te llevabas tu lonchi, tu itacate. O nada más te engañaban. No traía agua. O vasos también, con agua, con cosillas así para que pudieras, pues vaya, si es que vive o algo después, ¿no? También lo hacían en el Antiguo Egipto, eso. Faltó mencionar eso, que también en el Antiguo Egipto, vaya, si era necesario todo, si eras un faraón, los faraones como tal, y se enterraban con sus sacerdotes, güey. Esos tenían que ser... que les ayudaban posterior en la posteridad de la muerte y también con todas sus riquezas porque era lo que les ayudaba a pasar, es decir, sobornaban a los jueces para que pasaban. Exacto. Entonces, bueno, al hacer esto, pues, por así decirlo, si tenían hambre, les salía por ahí algo, pues se comían algo, tomaban algo, ¿no? Bueno, las ofrendas más icónicas serían las monedas, entendidas en la clave mitológica como el pago al barquero Caronte. Caronte, claro, un clásico de la cultura griega, de la mitología griega, que pues era el barquero en el que cuando te fallecías era el que te cruzaba al río del ¿cómo se llamaba? Del inframundo. Del inframundo, sí, un río de almas que te llevaba hacia la entrada custodiada por Cerbero, el perro de tres cabezas. Claro. Existe constatación arqueológica de la realización de ofrendas en las que se sacrificaban pequeños animales y se quemaban objetos. O sea, si tenías algún animal tuyo, como en algunas otras culturas, en el que también sacrificaban a tus gallinas, sacrificaban a tus perros, sacrificaban a tus cerdos si tenías, y entonces eran con los que te sepultaban o te incineraban. Entonces de ahí te ponían la ofrenda, te ponían esto, te ponían a veces en los ojos o simplemente en tus bolsillos o en tus manos las monedas para el barquero Caronte, que era el que te cruzaba por ese río de almas. ¿Sabes qué? Pues mira, te estoy pagando para que me cruces aquí al inframundo, hazme paro y ya te llevaba. Qué raro, ¿no? ¿Te imaginas que en esta fecha pues los griegos les dan de poner tarjetas de crédito o algo por el estilo? Sí, güey, no. ¿En qué gastaría el dinero Caronte, no? Sí, como... Ay, sí es cierto. O sea, lo único que hace es pasar almas del otro lado, pero ¿en qué se lo gasta? ¿Tiene vacaciones? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe si paga impuestos ese vato? O sea, debe estar pudriéndose lana, ¿no? No, ese güey es rico, ¿no? Quiero que me entierren allá. Sí, no cualquiera tiene un perro de tres cabezas en su patio. No. Bueno, eso en cuanto a Caronte. En la disputa de las porciones del cosmos,
del cosmos, se dijo que Zeus habría de controlar los cielos y la tierra, Poseidón las aguas y Hades el inframundo, como ya lo habíamos mencionado, y también el más allá. Por extensión, esa parte del cosmos es conocida como el Hades, que lleva el mismo nombre de ese dios de la muerte, o el inframundo. Entonces, en el inframundo se divide en tres regiones, que es el Tártaro, los prados asfodelos y el campo de Elíseos. El Tártaro es la que se encuentra a mayor profundidad. Esta zona suele ser asociada con el infierno. Ya empezamos ahí con las primeras apariciones del infierno. Sí, que era destinado para las almas más perversas o algo por el estilo, ¿no? Sí, puesto que constituye una zona en la que las almas son retenidas, aprisionadas y castigadas. En el Tártaro se encontraban prisioneros los titanes, Tántalo, Ticio y Sísifo. Y Cronos, Cronos es un titán, sí. Sí. Entonces, para los prados asfodelos, en los prados asfodelos se encuentra la mayoría de las personas que han fallecido. Se trata de la tierra de la indiferencia. Esto quiere decir que las almas que habitan en esa región del inframundo no fueron ni buenos ni malos durante su vida. Esta tierra es cruzada por el río Lete. Entonces, en esta es como un... te moriste, vete para allá. Tú fuiste malo, vete al Tártaro, güey. Tú fuiste bueno, no fuiste malo, no hiciste nada con tu vida, neta, güey. Vete aquí entonces. Sí, hacer nada otra vez de esa no vida. Vete ahí, clase. Bueno, en los campos elíseos son la región del Hades en las que las personas aspiran a llegar una vez que hayan muerto, perdón. Los habitantes de estos campos llevarán una vida de eterna libertad y de placeres. Representa el cielo o el paraíso de la ideología occidental. ¿Ya viste? Continuamos con lo mismo de tener una cierta jerarquía de buenos, malos y los que no hicieron nada. O sí, todavía están purgándose o viendo a dónde los van. Sí, para los cristianos tienen el limbo, tienen el purgatorio y tienen el infierno. Sí. Entonces, hemos escuchado diferentes historias en cuanto a viajes al Tártaro, y mucho de ello se representa mucho hoy en día por la cultura popular. Sí, y gracias a el primero que hizo la gran representación del infierno, que fue Dante Alighieri. Sí, italiano. Es de quien se toma gran parte de la influencia de un infierno, un paraíso. Y el paraíso. Sí, como que retomó todo esto de las culturas antecesoras, y dice, pues vamos a ver de qué manera lo hago así. Sí, dijo, se va a ver mamalón en un cuento. Huevo, miren, no sabía que 1000 años después, 1000 y tantos años después, en eso iban a basar las demás religiones, cómo se iba a manejar después. Dato curioso, lo hizo solamente porque una morrita no lo quiso. Sí, de hecho, güey, muchas de las historias de épicas se hacen por amor, güey. Somos unos malditos románticos, güey, como humanidad, güey. ¿En Troya? Troya, sí, todo por una morra todo por el amor, más bien, de un vato con una morra es cuando se generó toda esa pinche guerra, ¿no? Dante Alighieri impuso toda la jerarquía de cómo se va a manejar el cielo y el infierno y esto y el otro por una morrita, güey. Sí, vaya. Bueno, tenemos algunos dioses o personajes principales del inframundo griego, así que no se lo pierdan. Está Hades y Perséfone. El inframundo es el reino de Hades. Este dios vivía ahí junto con su esposa Perséfone, que es hija de Zeus. Su sobrina, pues. Ajá, su sobrina, güey. ¿Es Hitler de seguro Hades? ¿Acaso? Algo así, güey, no lo sé, güey. Ya sabes que esos vatos andaban para acá y para allá como Zeus, güey, ni se diga, güey. Sí. Un loquillo. Sí. Si tienen un perro a su lado, puede ser Zeus, Hécate. Esta diosa fue al inframundo a salvar a Perséfone. La fue a salvar de Hades. Sin embargo, terminó quedándose junto con ella para asistirla. O sea, por chingona no te vas. Quería ir a salvarla y terminó quedándose ahí, güey. Pasa. Oye, es que ya se juntó con el Hades. Vete a traer a tu prima. Y se queda ahí viviendo, ¿no? Y se queda ahí viviendo porque conoció al otro primo, güey. No, y aparte tenía tremenda ocasión, ¿no? Dices, no, ni de pendeja me voy de aquí. No, güey. Bueno, tenemos a las furias. Las furias son las diosas de la venganza. Estas persiguen a cualquiera que haya derramado la sangre de su familia, e incluso las pueden seguir después de la muerte. Tradicionalmente se reconoce la existencia de 3 diosas: Electo, Tisífone y Megara. De ahí viene Caronte, nuestro querido amigo el barquero.
Bueno, Caronte es el encargado de manejar la embarcación que transporta las almas desde la tierra de los vivos hasta el inframundo, la tierra de los muertos. Lo que hace Anubis para la cultura egipcia. Sí, hay demasiadas cosas que se van mezclando ahí o van como que no sé si fueron tomando en base a otras mitologías, otras religiones. No, yo creo que está presente así en todas las culturas, porque incluso para la cultura mexica tenemos a Xolo, que es uno de los dioses o representaciones de dioses que nos ayudan en nuestra travesía. Pero eso lo hace más curioso, ¿no crees? Que todas coincidan. Eso es muy bueno. Bueno, entonces tenemos a Radamantis, Minos y Eaco, perdón. Radamantis, Minos y Eaco fueron 3 reyes conocidos por su buen juicio. Por ese motivo fueron premiados con una posición en el inframundo como jueces que deciden quién entra y quién no. Además juzgan a qué nivel del Hades está destinada la persona, a los que habíamos mencionado hace rato. Entonces también viene la diosa Nyx, que es la diosa de la oscuridad. Nyx habita en el Hades, en el nivel del Tártaro, o sea, lo más bajo. Ahí es donde se encuentra esa oscuridad. Tenemos a Thanatos y Hipnos. Thanatos es el dios de la muerte en la antigua Grecia. Y su hermano Hipnos es el dios del sueño. Y ellos ambos habitan en el inframundo. Thanatos va a seguir presente incluso en la romana. Ya sabemos que la cultura romana toma mucho de lo griego. Sí. No, y aparte también toman el elemento de la hoz como la muerte. Bueno, ya en la cultura actual sobre la hoz de Cronos. Exacto, sí, es una gran mezcla y de todo ello. También viene otro personaje muy bonito. Viene Cerbero, el perrito de 3 cabezas, que tiene una cola de serpiente, que es el guardián de las puertas del Hades. Su misión es evitar que las almas escapen del inframundo. Lo vemos muy influenciado en la cultura popular, incluso. Por ejemplo, en Harry Potter. Harry Potter tenemos ahí no me acuerdo cómo se llama. Pero son cerberos, ¿no? Sí. La raza de esos perros que tienen 3 cabezas. Tenemos ahí al famoso cantante Cancerbero, que debe su nombre a Cerbero. A Cerbero, claro que sí. Que es un perro, un can. Cerbero. Sí, tenemos ahí a Épico, la canción de Épico, donde habla sobre su travesía a lo largo del infierno. Claro, sí, es un tema recomendado aquí, épico, escúchenlo, de Cancerbero, ¿no? Muy bueno. Habla de cómo viaja a los niveles del infierno y lucha con el diablo. Y no, está bien loco ese tema. Y pues, bueno, eso en cuanto a la cultura griega. ¿Qué te parece si vamos más para el norte del occidente? A ver, ¿a qué cultura nos vamos a ir esta vez? Vámonos a la tierra de los dioses de relámpagos, que vienen en carretas de fuego, güey. Vamos con los vikingos. Claro, hermano, con los nórdicos, vamos con los de la cultura escandinava. Así es. Bueno, ellos también creían en una vida después de la muerte. Pero me agrada mucho la concepción que tenían después de la muerte ellos. Sí, también estaba muy padre. De hecho, ellos esperaban morir durante la batalla para entrar al Valhalla. Era como un honor hacerlo. Una especie de paraíso o cielo donde vivían los dioses, en el que Odín les esperaba para darles una bienvenida heroica. En ocasiones eran las famosas valquirias quienes iban por los muertos en batalla, iban ellas en persona y se encargaban de recoger a los mejores guerreros caídos en batalla y llevarlos al Valhalla. La mitad de los muertos en combate eran elegidos por Odín y viajaban al Valhalla, guiados por las valquirias, mientras que la otra mitad iban a Folkvarg, que era la diosa Freya. Se dividían, ¿sabes qué? Yo me escojo a los más chidos y ya tú te quedas con los otros. Mira, pero estaba padre, ¿no? O sea, te mueres como guerrero y si eres chido te va a traer un Uber con un caballito con alas y una morra bien chida acá que te va a decir, vente, vamos al Valhalla. Vamos al Valhalla, no quieres. Jalo. Sí, también las hemos estado viendo últimamente en películas de la cultura pop y de Marvel y todo ese tipo de cosas. Qué bueno que sigan rescatando algunas cosas que a veces son medias erróneas, pero dices, bueno, para que no se pierdan. Y sí, a veces ayuda a dar esa chispita, ¿no? De que investiguen, de que busquen. Claro, la curiosidad y alimentar esa curiosidad. Exacto. Que algunos tenemos. Bueno, en el Valhalla los difuntos se reúnen con las masas de muertos en combate conocidos como Engir.
así como varios héroes y dioses germánicos legendarios, mientras se preparan para ayudar a Odín en el Ragnarok, que es la batalla del fin del mundo. Por eso Odín escogía a los mejores, güey. Porque sí, te vas al Valhalla, donde vas a tomar cerveza, vamos a comer un chingo de cosas, uvas, esto y el otro. Hidromiel, disculpa, pero tomaban hidromiel. Bueno, hidromiel. Pero no lo haces gratis, es porque cuando se llegue el fin del mundo, que es el Ragnarok de ellos, pues vas a ir a luchar conmigo. Y todos, va, jalo. Fuerzas de reserva del mismísimo Odín, qué chido, ¿no? Sí, está chido, ¿no? Servicio VIP. Así se dan ganas de hacer tu servicio militar. Claro, ¿no? Y aparte no importaba si eras bueno o malo, no existía esa concepción de bueno o malo, solo importaba si eras un buen guerrero. Exacto. Y pues bueno, en la mitología nórdica indica que el Valhalla, los caídos en guerra, que era para los vikingos los valientes, luchaban por el día y el anochecer se cerraban sus heridas. Después se reunían para hacer grandes banquetes con Odín, los que fallecían por muerte natural, y las mujeres iban a otro lugar, al submundo o reino de Hel. Para los vikingos este era un lugar lúgubre, donde las almas vagaban en lo oscuro. O sea, los guerreros, y sí, eran un honor luchar como guerrero y morir en batalla porque ibas al Valhalla. También lo vemos muy presente en esta película de Mad Max Fury Road, que ves que ellos tenían la creencia de que ir al Valhalla, atestíguenme, porque era un honor. Sí, eran culturas completamente guerreras, bélicas, entonces el mayor honor que era morir en batalla, ¿no? Para ir al Valhalla. Ahí jugando Free Fire, ¿no? Sí, güey. Entonces, el resto de las personas que morían, embarazadas, personas normales, comunes y corrientes, pues, se lo iban al reino de Hel, que es un lugar muy frío, en donde están todos los muertos, algo así como, vete para allá. O sea, que si no era chido, te mandaban a un lugar oscuro a que se te enfriaran las patas. Sí, güey. Y bueno, eso, ¿no? La creencia vikinga sobre el universo es que este era un gran fresno, el árbol de la vida que tenemos. O el árbol. Ajá. Entonces tenemos a Yggdrasil. Yggdrasil. Mientras que en el medio vivían los hombres y las raíces eran el reino de Hel. Según en la mitología, en ellas habitan las nomas, que eran mujeres ancianas que tejían un gran tapiz con los hilos de las vidas de los vikingos. Cuando alguien moría, cortaban su hilo. O sea que de acuerdo al tamaño del hilo, es a lo que, o a como ellas lo quisieran, es lo que iba a durar tu vida. Parecido a las hermanas destino de la cultura griega, que también eran tres ancianas viejas con un solo ojo, que ellas veían el pasado, el futuro y el presente de todos los seres vivos, y ellas veían cuándo iba a terminar esa vida. Sí. Y de ahí vienen surgiendo diferentes. De ahí vemos que empiezan a salir, o en varias otras culturas manejan esta trinidad de chicas o mujeres o personas que son las que sean encargadas del destino de las personas en cuanto a su muerte, o a lo largo, o lo que va a tener de largo su vida. Pues bueno, eso es lo que decían. Helheim o Hel es conocido como el reino de la muerte y se encuentra en la parte más profunda, oscura y lúgubre de Niflheim, uno de los 9 mundos de Yggdrasil. Es un fresno perenne, en el que les había dicho que está el árbol de la vida, o el fresno del universo, y en el cual en la mitología nórdica, les decía, pues es donde se supone que están todos los 9 mundos, ¿no? Y bueno, en la mitología nórdica estaba gobernado por Hela, que era la diosa de la muerte. Es hija de Loki, el dios de las bromas, de la locura, mentiras, cosas así. Y el dios del caos. Y el dios del caos, exacto. Y su entrada está custodiada por un perro conocido como Garm. Entonces, en este mundo terminaban los que habían muerto por enfermedad, vejez, y una vez que se entraba ahí, ni siquiera los dioses podían salir, entonces tenían que tener cuidado al entrar a Hel. Y otro perro presente en esa. Y otro perro, exacto. Vemos que los perros están presentes en cuanto a la muerte, están asociados a la muerte. Ya tenemos a Anubis. Un chacal, un canino. Uh-huh. Tenemos ahí a Cerbero, otro perro de 3 cabezas. Ahorita tenemos a Garm. el perro de Hela, ¿no? Que también se ve presente en la cultura pop últimamente por estas películas de Marvel, güey. Te digo. Sí, también. Dices, están rescatando ciertas cosas. Bueno, entonces no podían salir de ahí los dioses en caso de que cayeran a causa del interminable, inagotable e intransferible río Yol,
que lo rodeaba, no te permitía salir de ese río. Y ahora vamos con otra de las culturas que también traen demasiado a lo que se viene manejando al resto del mundo, que son los romanos. Sí, el gran imperio romano que influyó demasiado en la cultura occidental. Chingo, güey. Pues bueno, los romanos y la muerte. Claro que sí. En las creencias también de ellos, en la vida después de la muerte, como los griegos, tenían la misma jerarquía de personalidades de la muerte. Solo se añaden ciertas prácticas en algunos ritos. Ellos comparten gran parte de su cementerio romano, o su panteón romano que incluye a sus dioses. Simplemente en algunos casos le cambian los nombres. Entonces se creía que su actividad vital continuaba en cierta manera y por tanto había que abstraerlo de las cosas que necesitara. Un cazador querría tener su lanza, un agricultor sus áperos y una mujer su uso. Si el muerto era inhumado, ¿Qué clasista, racista y machistas eran los romanos? Un chingo, güey. Ellos, no, ¿neta? Si eres campesino te vamos a poner un asadón. Si eres mujer te vamos a poner una cazuela. Dices, ajá, exacto. ¿En serio? Es el peor muerte que he sabido de las culturas. Sí, eran bien amados. Yo creo que de ahí se debe a mucho del clasismo. Entonces, bueno, si el muerto era inhumado, sus objetos personales eran enterrados con él. Si era incinerado, se quemaban también con él. Se vienen acarreando todavía estas maneras de entierro, de funerales, enterrarlos o cremarlos hoy en día. Sí, no, y estaba bien porque, pues, aparte de que los enterraban en la urbe de su civilización, de sus ciudades, pues, imagínate, si los enterraban, con carne y toda la onda, pues, iba a provocar más enfermedades. Exacto. De cierta manera, bien ahí. Bien ahí, sí. Bien ahí, sí. Se pensaba también que los espíritus de los muertos tenían hambre y sed y por tanto había que proporcionarles bebida y comida. En la tumba se colocaba con regularidad ofrendas de huevos, lentejas y vino. A veces se abrían agujeros en las tumbas para poder echar vino dentro. Se ofrecía vino porque era un sustituto apropiado de la sangre, la bebida favorita de los muertos. No obstante, durante el funeral y en ocasiones especiales se sacrificaban animales y se hacía una ofrenda con sangre. Mucha sangre. Sí, de hecho muchas de las personas creen que en cuanto a la cultura romana, tenían ciertas prácticas de ofrecer algo a los muertos. Entonces se creía que eso trasciende a lo que vemos hoy en día en el Día de Muertos, de ofrecer algo a los muertos. Sí, que también viene en otras culturas. En sus fiestas en diciembre creían que en sus fiestas saturnalias de diciembre, decembrinas, creían que los muertos venían una noche a comer con ellos. ¿Sí? Entonces ponían todo lo que les agradaba, toda la noche. Sí, de hecho esa noche ellos lo conocían como Lemuria. Ellos tenían el rito de Lemuria, en el cual ellos decían a la gente, ¿sabes qué? Tienes que ofrecerle esto a tus muertos. Pero también una práctica muy común que hacían era regar leche fresca, güey, porque se supone que era uno de los algo sagrado la leche, que es lo que mejor le podías ofrecer esa noche al muerto. Entonces se cree que al hacerlo evitabas que tenías que ir y regarlo en su tumba, hacer un charco ahí de leche en su tumba, y ya cuando se absorbiera es que ya raro los romanos ir a deslecharse a la tumba de los muertos. Sí, güey. Sonó necrofilia esa madre. Sí, no, aparte, sí. Bueno, entonces hacían ese ritual, güey, para evitar que los muertos vinieran y se mezclaran con los vivos, güey. Ya vamos a volver leyendas legendarias con la necrofilia. No mames. Y bueno, tenemos que también hay personajes importantes en el panteón romano. Tenemos a Plutón, que es el dios del inframundo, que es el equivalente a Hades, lo que mencionábamos. Cierta cantidad de dioses del panteón romano es similar o casi la copia del griego. Simplemente cambian algunos nombres. En este caso Plutón pues es Hades, el dios del inframundo, el dios de la muerte. Y Mors en la mitología romana es la personificación de la muerte y él es el equivalente a Thanatos de la mitología griega. Mors.
Muerte. Muerte. Ujú. Y bueno, de ahí viene ya, de la cultura romana vienen ya como tal las personificaciones de la muerte. Mira, a Sí, ver, mira. ¿Cómo cuál? A ver. Por ejemplo, un clásico que se ha mantenido ya hasta nuestros días y creo que es uno de los que ha venido influenciando mucho al culto que se genera, que es la parca, las parcas. Al igual que en otras culturas, aquí son 3 parcas. Bueno, en la mitología romana son 3. Las parcas, que viene del latín parque, no parque de diversiones, sino parque o parce, eran las personificaciones del fatum, o que son las personalidades que se encargan de regir el destino en otras culturas, lo que veníamos mencionando. Las hermanas destino. Exacto. Controlaban el metafórico hilo de la vida de cada mortal e inmortal desde el nacimiento hasta la muerte. Las parcas, al igual que las que veníamos mencionando, son equivalentes entre culturas. Sus equivalentes griegas eran las moiras, vestidas con túnicas blancas y de semblante imperturbable. Su se fijaban siempre en 3, lo que veníamos mencionando. Siempre venían en números de 3. Ves que son las moiras, ahorita las parcas. Y también en la mitología nórdica tenemos a las nornas. Las nornas. Sí, y esto es debido a que después de que los griegos fueron conquistados por los romanos y los romanos después conquistaron los reinos germánicos. Exacto. Entonces, ahí por eso se encuentra esa mezcla. Ajá, se encuentra esa multiculturalidad y es cuando se da ese cóctel de un chingo de personificaciones de la muerte. Y estas son las que más han prevalecido en las hermanas destino, y en este caso pues ya en otras culturas ya simplemente se fue dando a una sola imagen, y ya para el año del renacimiento, para los años del renacimiento es cuando ya empiezan a crear estas imágenes de personificar a la parca como un ser con una capucha negra y una guadaña. Y del año 1700, me parece que del 1700, ya entrando al renacimiento, saliendo del... Sí, entrando al Renacimiento. No, en el siglo XVII fue en 1600. Ajá, en el 1600. Ajá, pleno Renacimiento todavía. Ya. Ajá, es cuando se da esa personificación de la muerte, ya con su guadaña, con su capucha, y bravo, tenemos a la muerte. O un personaje de lucha libre en México. Un personaje de la parca, que si hoy en día dices parca, todos van a decir, luchador. Sí. No, güey. Sí, güey. Y bueno, tenemos que las parcas son las diosas del destino. Son 3 hermanas hilanderas que personifican el nacimiento, la vida y la muerte. Ellas escribían el destino de las personas en las paredes de un enorme muro de bronce, y nadie podía borrar lo que ellas escribían. Sus nombres eran Nona, Décima y Morta. Morta era la más conocida, en la que se empezaban a fijar mucho hoy lo que mencionábamos, el personificar al esqueleto, a la guadaña, todo eso, porque así se manejaba. Sí, no, y aparte eran los 3 tiempos, no eran 3 hermanas, 3 tiempos, presente, pasado y futuro. Claro, nacimiento, tu vida, crecimiento y muerte. Sí, todo bien ahí. Interesante. Exacto. Y pues bueno, en la mitología nórdica eran conocidas como Uror, que es lo que ha ocurrido, o Verdani o Verdani, que es lo que ocurre ahora, y Skuld, lo que debería suceder. Vienen siendo otra vez las 3. Sí. Y notas el nombre, ¿no? Skuld y la Morta. Yo creo que de esa mezclas es como viene lo de esqueletos. Y bueno, se encargan ellas de llevar de las almas fallecidas a lugares donde pertenecen, que es el infierno, el cielo o el purgatorio. Esto ya con orígenes más a la cultura medieval, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, ahora vamos con una de nuestras favoritas y más hermosas de todas, y que me siento orgulloso de conocer y creo que pertenecer. Claro. La cultura mexica. Una de las principales, pero no única en nuestra región. Exacto. Pues vaya, la cultura mexica, ¿qué más te puedo decir? Tú te sabes muy bien historias de la cultura mexica. Claro, sí, pero pues no sé, platícame un poquito más. Claro. Quizá me dices algo que no sepa. Claro,
Bueno, los mexicas tenían la cosmovisión de que la muerte era la continuidad de la vida y de acuerdo a la manera de morir tenías un lugar en algún paraíso o lado de un dios o un inframundo o con los de abajo. En el mundo subterráneo, el submundo, el mundo inferior o dependiendo a como muchas veces le venían llamando. Bueno, tenemos que no importa cómo sea conocido, de igual manera se corresponde al tercer plano mitológico del universo primitivo indígena. O bueno, mal nombrado indígena, sino de pueblo de origen. Sí. Entonces, el reino de los muertos, o la región de las sombras. Los mexicas sabían que la muerte era parte de la continuidad de la vida y la finalidad última de esta concepción. O sea, siempre decían que había otro poco más. Ahí sí, eso sí, me imagino que tu fuente es algo muy occidental, pero Sí. no, ellos más que nada creían en que al final de su vida terrenal iban a encontrar una tranquilidad más allá de la muerte. Ajá, No pues, como tal una continuación de la vida, sino un curso natural. no es que fuera una continuidad, sino que era como que otro paso más para terminar eso. Ah, sí, sí. Exacto, no como que aquí se termina y vas a lo que sigue. Bueno, Sí, no que de aquí termina y ya mueres como porque tal. los dioses primordiales o algunos dioses principales eran los que elegían algunos, si te elegían como algún, como una persona especial para llevar tal destino. Ajá. O tal muerte, pues, y entonces ibas a esos cielos. Órale. Sí, pues bueno, más o menos ellos es lo que vienen checando, ¿no? Que siempre, que la muerte no era como tal, ahí se acaba, sino que es otro paso más de la vida. Continúa, esto continúa, no se acaba. Y bueno, para esta civilización la muerte era parte del orden cósmico, cósmico vital, en donde Mictlactecutli era la diosa de la muerte. ¿Estoy en lo correcto? Dios. Bueno, era dios de la muerte y Tezcatlipoca era el dios de la vida, que mantenían siempre ellos dos ese ciclo, que es la dualidad. ¿Cómo se llama la dualidad? Ometeo, bueno, el Ometeo como tal, la dualidad presente en todas las cosas para los mexicas, y lo vemos, por ejemplo, aquí con Tezcatlipoca, que es se puede considerar en este punto como Quetzalcóatl, como dios de la vida, y Mictlantecutli, que es como tal el lugar de los muertos. Pues mira, eso. Está chido cómo manejan ellos su manera, su destino a donde vas después de morir. La manera de morir era el indicativo del destino que deparaba el alma, la cual transitaba en lugares determinados según los dioses. Es a lo que íbamos. Claro, sí. Sí, entonces en esta, por ejemplo, había un lugar en el que se llama Omeyocan, que era el lugar donde habitaba el sol, el cual se consideraba un guerrero que libraba cada día una batalla para los mexicas. Perder la vida en la guerra era la mejor manera de morir y este era su cielo. A este lugar también iban las mujeres muertas en parto. A los 4 años de haber muerto se convertían o reencarnaban en inmortales aves y se alimentaban en el néctar de las flores en los jardines de Tenatihuicán, que era la casa del sol. Ajá. Además, ellos podían descender a la tierra. O sea, si morías en batalla, te ibas a este lugar, a Omeyocan. Y si morías por algún parto. Sí, las mujeres como que morían en parto se les daba tal grado de honor de muerte para ir a un ser vivo, se les reconocía muy bien a las mujeres mexicas, entonces tenían ese honor de ir con los guerreros. Que también era una cultura muy bélica, los mexicas, entonces era un honor morir en una guerra enfrentándote con otra aldea o en las guerras floridas. Órale, mira. Y esos son los colibríes, se convertían en colibríes pasados 4 años. Ya es la leyenda de cómo después de morir vienen y descienden de ese lugar y se convierten en los colibríes, chupando el néctar de las flores. Muy bonito el origen de los colibríes. Y bueno, tenemos el otro lugar, Tlalocan. Este era el paraíso de Tlaloc. Tlaloc, el dios de la lluvia. Este es un lugar lleno de alegrías, sin penas, en donde nunca faltaban las mazorcas de maíz, las calabazas, chiles verdes, jitomates, frijoles y flores, y siempre lleno de vegetación, animales e insectos pequeños, parecido a un paraíso terrenal. Aquí iban quienes morían por alguna situación relacionada con el agua, ya sea ahogados o muertos, me parece que también tormentas.
Sí, tormentas, un rayo, todo lo que tenga que ver con ese tipo de situaciones. Un dato curioso, Tlaloc es nuestro Thor aquí en México. Claro, no, de hecho el dios del trueno es del rayo, es Xolotl. ¿Xolotl? Sí. Pero él es el dios del trueno. Del trueno. Ajá. Muy chingón esto. Y bueno, tenemos otro que es el Chichihuicuanco, que es el lugar para los niños muertos. El Chichihuicuanco era un espacio para los niños que tenían una edad menor al primer año. En este lugar nacen los árboles nodrizas, con senos maternos como frutos de los que brota leche. Aquí es donde los pequeños esperaban volver a la tierra cuando se destruyera la raza que lo habitaba. Claro, para los mexicas, iba a concluir el quinto sol, que es en el que estamos, y cuando nuestro quinto sol concluya, los dioses van a crear nuevamente el universo, van a crear a otros hombres, y es donde ellos, los niños que murieron pequeños o no pudieron nacer, van a ser los que van a poblar esa nueva tierra. Órale, entonces ellos son los que van a venir a poblar cuando todos perezcamos. Exacto. Qué chingón. Y bueno, tenemos ahora otro lugar que es el más conocido, el famoso Mictlán, que es el inframundo también. ¿Qué es el Mictlán? Bueno, del náhuatl Mictlán pueden significar erróneamente infierno. Eso ya muy traído por el occidente, sí, por las traducciones de los españoles. Exacto. Otros lo traducen como lugar de los muertos. A esta región también se le conoce como nuestra casa definitiva, el lugar común a donde iremos al destruirnos y perdernos, el lugar a que tal que todos vamos o a donde todos van. Pero en sí es el lugar eterno de reposo de los muertos. Sí, es el lugar de Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Mictecacihuatl, ajá. Bueno, a este mundo llegaban todas aquellas personas que fallecían por muerte común o por causa de un accidente, lo que indicaba que no habían sido elegidos de una manera especial por los dioses. Es decir, no te ahogaste y tampoco fuiste un guerrero. Vete para allá. O no eres un niño menor a un año. Vete para allá. Ajá, entonces el Mictlán era un lugar oscuro, denso, bajo, en donde las almas deben realizar pruebas para poder resurgir, y para ello se debía cruzar un camino compuesto por 9 grandes dimensiones, 9 caminos, 9 mundos, 9 casas, que corresponden a los estratos del inframundo. ¿Tú te sabes cuáles son esas 9 casas? Más o menos, no me las sé como tal los nombres principales, pero por ejemplo está el Escuintitlán, algo así, que es el lugar de los perros, o la casa de los perros, que es donde cuando mueres lo primero que vas a hacer es encontrarte con un río inmenso, que es que representa las cosas materiales de la vida. Y es un río caudaloso que no lo vas a poder cruzar sino con la ayuda de tu can. Y si fuiste malo con tus perritos, con los perritos en la vida, pues ellos no te van a cruzar y jamás vas a lograr cruzar ese río. ¿Cuántos años son del cruce del Mictlán? Son 4 años en lo que vas a recorrer estos 9 casas. 9 casas, exacto. Son 4 años, son 9 casas. Me parece que también hay un cerro de obsidiana, el cual te va... después de ese cruzas a un cerro que choca estrepitosamente continuamente, como si la tierra temblara. Los dos cerros chocan y es el proceso en el que tú dejas tu ropa. Después pasas por un lugar en donde te devoran las fieras, te arrancan el corazón y lo devoran. Después pasas por cerros hechos de obsidiana y nieve, que es el que te va cortando y va quitando toda piel y todo. También pasas por un lugar en donde el viento te lleva hasta que por fin pasas a la otra casa, que es donde hay flechas. Sí, también. Hay manos invisibles que están lanzando flechas. Después pasas por un lugar donde hay niebla. Y después de pasar por esa niebla, pasas al último lugar, que es donde pasas por los 9 manantiales del Mictlán, que es donde te purificas totalmente y es donde tu alma se desprende completamente de tu parte física. Y una vez que tu alma termina esas casas, una vez que terminas ese proceso de purificación, que en realidad es la metáfora de la descomposición de los huesos.
¿Por qué? Porque los mexicas... Del cuerpo como tal. Ajá, del cuerpo. Sí, perdón, del cuerpo. Ajá. Porque los mexicas te enterraban con algunas posesiones preciadas, con tu perrito o con una figura de un perrito. Pasado 4 años que sabían que el cuerpo ya estaba completamente osificado, ya te pasaban al teocalli, que era donde reposaban todos los huesos. Está muy padre, me encanta porque maneja esa metáfora muy muy chingona. Todas las 9 casas que debes pasar, y en realidad es todo el proceso que lleva un cuerpo en descomponerse, vaya, desde que mueres, cómo tu ropa se va perdiendo, después tus órganos internos, cómo viene después la piel, posteriormente cómo vienen los huesos, y al final te limpias completamente. Como lo menciona en eso, llega tu alma con Mictlantecutli, que es quien te devora y te une, y te unes con el universo, te haces uno con el universo. Y es padre. Principalmente, primeramente de todo eso, pasas por la diosa de la tierra, que la diosa de la tierra es quien te devora y quien te cuida. Por eso Mictecancihuatl, que es la diosa de los muertos, es la protectora también de los huesos. Sí. Porque para los mexicas, lo último que quedaba, que eran tus huesos, representaba el alma. El alma. Cuando ya estabas completamente purificado y ya te llevaban a unirte con el universo, que es reintegrarte al mundo, a la naturaleza. Sí. Qué bonita metáfora, me encanta mucho esa, creo que va a ser mi nueva bueno, es algo bonito rescatarlo, el saberlo. Sí. Se siente padre. Saber que no me voy a morir, no, me voy a reintegrar al universo. Voy a ser uno con el universo, como el pensamiento, por ejemplo, como los budistas, que ellos también, a pesar de creen en la reencarnación, creen que conforme vayan pasando cada una de estas vidas es para ir mejorando y así encontrar el nirvana para volverte uno con el universo. Órale, qué perrón. Y los hinduistas creen que sigues reencarnando, pero si eres bueno o malo, va a haber karma o lo que le llaman el dharma o karma, que es si hiciste bien las cosas o hiciste malas cosas. Ahí vas a seguir reencarnando sí, hasta que lo hagas bien. De hecho, la creencia del hindú, mientras que el resto de las personas es seguir una vida después de la muerte, los hindúes lo que quieren es ya no volver a reencarnar. Terminar con ese ciclo de reencarnación. Como de chale, qué chingados estoy haciendo mal en esta pinche vida. En la que viene me sigue yendo igual. Sí, por eso sean buenas gentes, muchachos, porque no sabemos cuál sea la verdad. No le crean. Acuérdense que hay un solo Dios de los 5000 que existen y solo el tuyo es el real. Y bueno, tenemos todavía un último lugar que es, otro de los lugares que es Chikunamixtlán. Aquí las almas encontraban el descanso anhelado. Es donde se pasa por la muerte segunda. Y de acuerdo a los mexicas, el alma puede descansar ingresando a la naturaleza nuevamente. Así es. Ya integrándote al universo. Sí, básicamente es el proceso natural de descomposición. Natural de descomposición. Biológico. Qué bonita la madre naturaleza. Sí. Sí. Y lo que nos viene dejando. Ellos eran uno con el universo. Sí. Y bueno, de ahí nos pasamos por último a otra de las culturas muy bonitas en México, que es la maya. Los mayas creían que al morir se presentaba la oportunidad de un renacimiento por tener un corazón sagrado, que se dividía en varios fragmentos cuando uno fallecía, y que estos pedazos se reintegraban a las entidades vivas y en el cosmos. Ellos tenían la creencia que el cielo estaba conformado que en realidad estaba conformado por 13 cielos, uno encima del otro. La tierra era el nivel más bajo y había un dios por cada cielo, y eran conocidos como los Oxalaunticu. Además, debajo de la tierra existían otros 9 cielos, distribuidos de igual manera en capas. En ellos se precedían los Volonticu, Mitnal eran el último cielo. Mitnal era el último cielo, perdón, aunque en realidad era el infierno, más o menos nombrado. Ya sabemos que traído por traducción española, las cosas así. Claro, sí. Que era como tal el inframundo de ellos. Que era el inframundo maya, donde reinaba y causaba enfermedades la deidad
Apuch o Yum-Kimil, dios de la muerte maya. Entonces, al fallecer, el alma realizaba un viaje hacia el Xibalba, pero antes tenían que pasar por un río bajo las guías de un perro, el Xoloscuintle. También ellos con el Xoloscuintle. Ya vemos un perro siempre presente en las culturas y asociadas a la muerte, güey, qué bonito. En caso de que el fallecido portara un objeto de jade, las cosas en el otro mundo no le serían tan complicados. Los que morirían en un combate eran considerados muertes sagradas por la forma en que perdieron la vida. En el caso de las mujeres embarazadas primerizas y que lamentablemente no sobrevivían a las labores de parto, también los ahogados, suicidas o muertos a causa de lepra, siendo objeto de sacrificio, también consideraban sus desechos como sagrados y dignos de descender al inframundo maya. Todas estas personas que morían así iban para allá. Entonces los mayas creían en el renacimiento, no como una reencarnación. En resumidas cuentas, ellos pensaban que el alma de un individuo en el inframundo renacía a otro ser de la misma especie, o sea, no tenían un recuerdo de una vida pasada. De cierta manera, al bajar al inframundo se purificaban y reencarnaban, renacían, pero no como tal algún conocimiento previo. Renacías a otra persona. O sea, llegabas, te trituraban, te purificaban y ¿sabes qué? Al universo... La energía no se crea ni se Exacto. destruye, solo se transforma. Al universo no le gusta desecharlo, te vamos a transformar y te vas ahora a vivir. Ya ven, hasta el universo recicla. Sí, güey, no reciclen. Sí. Entonces, fuera de lo contrario, esto sería reencarnar, ¿no? Los mayas preservaban los cráneos de sus antepasados, les realizaban ofrendas con alimentos y bebidas porque contaban con el pensamiento de que iban a necesitar de estos en el otro mundo. Y bueno, hasta ahí se acaba esta información sobre lo que fue la muerte en algunas culturas y el cómo la veían, cómo lo ven. Sí, no es ese pensamiento judeocristiano de que va a haber un infierno, la muerte, esto, el otro, no. En realidad era un proceso en el que tú vivías como vivías con la intención de hacerte uno con el universo. Exacto, y pues muy padre, muchas analogías, muchas coincidencias en algunas culturas, por ejemplo el de los perros, que lo vemos presente en muchas culturas. Sí, bastante. Me imagino el árbol de la vida. El árbol de la vida o la dualidad, o que estamos sostenidos en algún árbol. Muy padre eso. Y pues bueno, vamos con la recomendación de hoy. Mira, ¿qué tienes para recomendar a nuestro queridísimo público? Claro, la recomendación de esta noche es una película, ojalá lo puedan ver, en México y en algunas partes de España, hispanohablantes, le llamaron Muertos de Risa o le llamaron Los Espectros, The Frighteners en inglés. Esta película dirigida por Peter Jackson en 1996, trata mucho de los temas de la muerte, el qué pasa después, pero está muy padre, es una película cómica, de terror, muy buena, una de mis favoritas desde la infancia, y pues esperamos que la puedan ver, está muy chingona. Sí, también hay otra película que se llama ¿Quién conoce a Joe? No recuerdo el apellido. Joe Black. Joe Black, donde aparece Anthony Hopkins con Brad Pitt, en donde vemos a la muerte encarnada en Brad Pitt, que se enamora de una mortal. Órale, qué buena onda. Y no, sí, la muerte ha inspirado muchas partes de la cultura popular en varias películas, poetas, canciones. Tenemos muchas películas ahí, por ejemplo, me encanta mucho cómo se ve la muerte personalizada en Hellboy 2. Un ángel de la muerte, muchos lo ven como un ángel, el ángel de la muerte. Pero pues bueno, la fogata de hoy se está apagando, amigos. Se está apagando y pues ya es hora de que se vayan a dormir o se quedan contemplando su techo pensando en la inmortalidad de las cosas o en lo efímero que es la vida. Claro, no queremos causarles dudas existenciales esta noche, pero esperemos haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente aquí en Azteca Radio, en su programa Hablando a la orilla del fuego. Claro que sí, muchas gracias y nos vemos en la próxima.